Buenos días, bienvenidos a Recreo Ideas. Hoy continuamos con la segunda parte del dibujo de vistas diédricas. Como pueden ver, ya está adelantando un poco del trabajo. He pasado aquí los cuadros, la vista frontal, superior, inferior, lateral izquierda, lateral derecha y la vista posterior. ¿Sí? ¿Qué hice? Recordemos, aquí yo marqué, ¿cierto? Dentro de lo que más pude sacar las medidas más cercanas al personaje y las trasladé como si lo encajara dentro de un cubo o una caja, una caja prismática, y es como si ella estuviera encerrada ahí con precisión. Entonces eso es lo que se buscaba con esto. Cuando yo tenía estos rectángulos, lo que hice fue, si ustedes recuerdan, acá nosotros desplazábamos unas líneas para conectar las vistas, ¿cierto? Para que esas líneas no se nos desviaran y nos generaran esos puntos de encuentro donde estaban ubicados con exactitud, o más bien precisión, la nariz, las orejas, el cuerpo. Esto nos ayudó a ubicarnos espacialmente para que tuviéramos menos errores a la hora de ejecutar acá. Yo cometí un error de hecho, que coloqué aquí 5.4, aquí 5.4 y aquí 3.5. ¿Por qué? Porque resulta que si esta medida se traslada así, debería ser la misma. Ya vamos a ver cómo se verifica eso y cuando uno tiene equivocaciones de ese tipo. Continuemos con las líneas guías. Lo que hice fue, como esta tabla tiene una altura, lo que hice fue colocar esta escuadra aquí, o bueno, esta regleta de óvalos ahí, y lo que hice fue colocar la escuadra acá, colocar la hoja bien al borde, el filo de esta tabla de corte, no sé si la alcanzan a ver ahí, la coloqué bien al filo del corte y voy a mostrar acá, creo que sí se alcanza a ver, sí, mucho mejor, ahí, y lo coloqué acá. Lo que hice fue hacer esto y pasé las líneas. En este caso, por ejemplo, le tomé la altura a Sora de aquí a aquí, ¿cierto? Y de aquí a aquí, que es el cuello, de aquí a aquí la altura de las piernas, de aquí a aquí la altura de la cola, no su inclinación, sino la altura. Entonces lo que hice fue marcar las alturas y los puntos. Voy a más o menos a mostrar con este marcador. Marqué aquí la altura de la cola y lo que hice fue marcar los puntos y tracé una línea que se hubiera podido hacer continua, pero no me alcanza la regla. Acá le hice una línea discontinua para que no se me perdieran estos rectángulos. Es importante para que ustedes en el video lo visualicen mejor, y por eso no continúo con las líneas, que hubiera sido un poco ruidoso a la hora de ver. Entonces tracé una línea continua, línea continua, línea continua, pero vuelvo y digo, ustedes pueden trazar una línea suave con un 2H o con un 5H, dependiendo del lápiz con el que usted se sienta más cómodo. Yo prefiero utilizar portaminas de punto 5 o de punto 7 porque mi mano, o sea, no asiento mucho el lápiz y tiendo no se me manchan las hojas. Si en su caso se mancha mucho la hoja, utilice un punto 5, un portaminas punto 5 milímetros, y tal vez no un HB, sino un 5H o un 2H, con el que usted se sienta cómodo y que le marque bien, pero que no se le riegue. Bueno, siguiendo aquí, cuando intento colocar acá, cuando coloco aquí la escuadra y trazo la línea y no me alcanza, sujeto esta, coloco esta encima, esta ya la sostengo muy duro pero sin soltar el cartabón, y mantengo la escuadra, y lo que hago es deslizar esta y mantengo y termino de hacer la recta, ¿sí? Eso es lo que haríamos con todas las líneas. Lo mismo hice de abajo hacia arriba. Vuelvo y digo,
coloqué esta escuadrita de círculos o óvalos solo para que me diera altura y la escuadra se me deslizara, ¿sí? El cartabón aquí. Ya entendiendo cómo funciona todo, lo que hice fue colocar 2 escuadras aquí y medir la distancia de ahí al centro del personaje, el eje de simetría aparente, porque no es totalmente simétrico en esta vista. Saqué esta línea para hallar el centro de la boca y el centro de las orejas, de la cabeza y claramente de la nariz. Entonces lo que hice fue eso. También se puede sacar con un pie de rey o como me puse yo a hacer así, y alguien me sostenía y colocaba la regla así para medir como las alturas o los anchos. Bueno, siendo lo más preciso dentro de lo que se pudo, porque siempre estas figuras orgánicas son muy complejas de medir. Ya teniendo eso, hice lo mismo y pasé y tracé el eje de simetría del personaje por aquí hasta acá. Esta línea es el ancho de los cachetes de Sora. Estas líneas que he marcado solo de aquí para arriba son los vértices o los puntos que nos generan de las orejitas. De estas de aquí yo creo que se ven mejor así en el respaldo. Estos puntos de ahí los he marcado y los he trazado solo arriba. No la desplace abajo porque acá no se ve, ¿sí? Bueno, ya terminando eso y como más o menos qué se hace para agilizar el trabajo de las vistas, que serían estas líneas ortogonales, o sea, bien horizontales y bien verticales, que serían 90 y a 180. Lo que pasamos a hacer, y lo que hice yo, fue tomar un pergamino. Este es de buen gramaje, no es papel calco, es pergamino, y lo que hice fue calcarle el área de contacto sobre la superficie. O sea, cuando él hace esto, ¿sí? Lo que hice fue colocarlo aquí y lo marqué para poderlo pasar acá, porque era muy difícil trasladar medidas. Entonces, ya entendiendo más o menos la morfología, lo que hice fue pasarlas aquí y las calqué con un lápiz muy suave antes de hallar bien los puntos, ¿sí? Bueno, ya teniendo eso, pasamos a uno de los principios más importantes de lo que es las vistas diédricas, y es que ellas se conectan. Entonces, siguiendo con esto, con esta regla T que me he inventado aquí, lo que hago es colocar justo aquí, hasta un poquito más abajo de esta línea, ¿sí? De la línea de superficie de la altura del personaje, un poquito por debajo, y me sostengo aquí fuerte, ¿sí? Que se sostenga, que no se movilice. Y lo que hago es después colocar aquí, justo desde su vértice, trazar un ángulo de 45. Entonces me ubico ahí lo que mejor puedo, entendiendo también que el marcador tiene un espesor. Entonces un poquito más y lo trazo acá. Creo que lo alcanzan a visualizar. Bueno, voy a trazar la otra, teniendo mucho cuidado de no ir a mover esta. Quiero verifico acá si está bien y me desplazo hacia acá también, sobre ese vértice, que me quede bien ajustada, y me posiciono acá. Listo. También lo voy a hacer en el otro sentido, hacia abajo, porque como vamos a hacer que todo coincida, ya voy a colocar acá. Y vamos a hacer la línea inglete también en la parte inferior. Ay, se me movió. No se me había movido. Y un poquito por debajo de la línea de borde, para que nos deje ver bien en qué punto tocamos. Aquí, no desde acá, sino desde aquí. Y la proyecto. Más o menos que toque o rebase la vista que está al lado.
Sigo sosteniendo con mucho cuidado y ahora la paso hacia acá. Bueno, ya teniendo las líneas ingletes, estas, las verdes que he señalado, con verde oscuro, que parecerá negro en el video, empiezo a generar unos encuadres, y aquí es donde me doy cuenta que he cometido un error porque he pasado mal las medidas, que es lo que comentaba al iniciar el video. Entonces, si esta es la medida real, esta, que es de 3.5, esta de 3.5 de ancho, de aquí a aquí, porque esta es de 4, ¿sí? Si esto es así, porque esta es de 4. Y apenas lo vengo a notar, que hago la línea inglete, por eso es tan importante hacerlo. Si ustedes ven, bueno, creo que no ven, voy a mover un poquito acá y voy a estirar hacia acá estas líneas. Las voy a hacer punteadas. Siempre aprovechemos la línea que de una vez se traslada para no hacer solo esta parte y después esta, sino que de una vez hagamos todo el plano y nos sea mucho más sencillo, más eficiente la factura de las vistas diédricas. Bueno, yo creo que ya lo alcanzan a notar, y ahora con esto nos queda mucho más fácil trasladar una cantidad de puntos muy importantes en el dibujo. Listo, aquí ya está el rectángulo que ubica la vista frontal de Sora, y vemos que las líneas ingletes lo que hicieron fue mostrarnos que el rectángulo superior estaba mal tomado, estaba mal facturado, mal dibujado, y que era un poco más pequeño, que es un poco más pequeño. Por tanto, esta zona de aquí no se asumirá, ni la de acá. Es bueno que haya cometido el error porque ayuda a que ustedes se den cuenta cuando algo no funciona. Realmente la profundidad del personaje es de 3.5 y no de 4. Bueno, ya teniendo claridad con eso, comencemos entonces con la vista frontal. Dentro de la vista frontal voy a comenzar con la nariz. Como ya les había dicho, esta distancia de aquí a aquí es la altura de la nariz. Vamos a ver, vamos a verificar. Tiene 3 milímetros. Entonces, de 3 milímetros, sí, está bien dado. Entonces voy a marcarlo de una vez con el marcador. Ahí ya marqué la nariz. Esta altura de aquí es la parte superior de la cabeza. Esta de aquí. Aquí no me deja ver esta flor, que no sé si incluirla porque se me alargaría mucho el video tutorial. Teniendo eso, sabiendo que de aquí a aquí son los cachetes, voy a hacer un dibujo a mano alzada ahí, como para más o menos entender cómo funciona y mirar qué ocurre y qué instrumentos de dibujo necesito para dibujar. Entonces me está diciendo que más o menos de 3 a 4 milímetros esto es lo que ocurre. Espero que se alcance a ver. Igual ya lo trazo con marcador. Y de aquí para abajo, si es un arco completo, ¿vale? Con eso ya teniendo como un poco más de claridad, que esto de hecho son un poquito más grandes, voy a tomar el compás de doble punta solo para medir. Miren, cojo un compás. En este caso yo tengo este de doble punta. Si ustedes tienen uno convencional, también les sirve para medir más o menos qué circunferencia se alcanza a ver aquí, con qué diámetro, para poderla trasladar hacia acá. Y si ustedes ven, es bastante grande. Entonces, si marco aquí, yo porque tengo estas mini escuadras, ustedes pueden ver más o menos qué es lo que ocurre ahí. Lo chévere es que tienen estas dos ortogonales que nos va a ayudar, que en mi caso me va a ayudar mucho. Ya sé que esta es una circunferencia 7. ¿Sí la ven? Bueno, con esto me ayudé mucho porque el compás es muy complicado, tendré que sacarle mucha punta. Bueno, ya tenemos esta, y si gusto de una vez saco la de la cabeza. Si ustedes ven no me dio, pero de pronto una de estas sí. Yo creo que es esta. Y como siempre tienen aquí unas líneas guías ortogonales que en este caso son de una gran ayuda. Y yo creo que de una vez las voy a pasar con marcador. Para esto también hay unas herramientas muy chéveres
como son los curvígrafos. Aquí está también este, voy a retirar esta. También están estos que son muy efectivos. Recuerden ser lo más simétrico posible. Este les puede ayudar mucho. Miren, por ejemplo, aquí calzaría perfecto para hacer las curvas, las tangentes, los arcos, para que seamos más precisos. Ya teniendo esa, utilizando ya este instrumento o yo estas que pues, me están facilitando el trabajo, entonces me seguiré valiendo de esta escuadra pues para que sea más eficiente para mí. Esta de aquí, lo que voy a hacer es marcar de aquí a aquí, y lo otro le voy a dar esta otra curvatura acá. Esto. Entonces me toca correrla bastante para poder que me marque bien. Y acá lo que voy a hacer es hacer esta curvatura y esto. Listo. No quedó perfecta, pero se entiende para ustedes sobre todo. Entonces, ya quedando el cuerpo de la cabeza, el sólido, el volumen, el tamaño, la forma que se dispone en esta vista, vamos a trabajar con las orejas. Listo, justo donde habíamos quedado. Entonces, la distancia de aquí a aquí de la orejita, lo que hice fue tomar esta distancia y la he señalado aquí y la he marcado aquí. Ahora, el ancho de base de la oreja la estoy marcando aquí y la he señalado acá. Y para verificar, lo que hice fue tomar esta distancia de aquí a aquí con el compás para revisarla que haya quedado bien, y sí, me coincide. Ahora estoy tomando los dos puntos de lejanía de las orejas, aquí en estas dos punticas de las orejas me da esta distancia y la voy a medir acá en la regla. Aquí en la regla me da aproximadamente 3.5, 3.6, que eso sería 3.6 dividido 2, sería 1.8. Entonces marco 1.8, me posiciono en la mitad, en el eje central, y si ustedes ven, yo ya tenía marcada aquí estas guías que son las que desplazaré después como medida de las orejas. En este caso lo que voy a hacer es girarla, o bueno, darle simetría especular, y acá lo mismo, desde este punto me ubico aquí y me desplazo sobre esos dos vértices creados en este momento. Listo, así se vería la orejita, las dos orejitas de Sora. Ahora pasemos como al cuerpo. Entonces, si vemos, aquí se complica un poco más la medida con estos instrumentos. No tengo un pie de rey, así que por el momento intentaré utilizar esto. Lo que hago es tomar la distancia por aquí, porque es la más próxima a la realidad. Listo. Según la medida que me da ahí, intento hacerlo lo más simétrico posible. Para hacerlo simétrico es más fácil con el compás. Me posiciono en el centro, marco esta guía y la traslado acá. Si ustedes ven, ya me quedó simétrico. Ese sería el cuello. Este lo voy a hacer un poquito más grueso del que está aquí, creo. Vamos a revisar. Lo voy a revisar con este compás de 2 puntas, que es tal vez un poco más fácil y más eficiente a la hora de medir. Mírenlo, aquí me dio la medida. Me desfasé por 1 milímetro, pero me parece que está bien. Si no, me tocaría correr medio milímetro hacia acá y medio milímetro hacia acá, y pues sería un poco engorroso.
Bueno, aquí lo que alcanzamos a ver es que de ahí para allá hay como una especie de anillo, un anillo muy pequeño en como un quiebre del cuello, y se extiende de aquí hasta acá el cuerpo. De aquí a aquí lo que hago es sacar esta medida, que sería una línea de apoyo, y yo veo que esto es lo que ocurre en el personaje. Y saca algo de barriguita también. Entonces, si yo hiciera como una alineación de aquí para acá, hay como 4 milímetros. Entonces, de aquí a acá hay como 4 milímetros. De aquí a aquí a esta distancia que ya había asumido, y esta de aquí a acá para llegar aquí. Así sería el cuerpito de Sora, o por lo menos la barriguita. De aquí para acá nos trasladamos, y si vemos aquí hay una pequeña distancia, aproximadamente me va dando por aquí, ¿sí? Que es lo que nos muestra que es como una especie de esfera. Entonces lo que voy a hacer es tomar el diámetro aquí, aproximadamente me da aquí, y sobre ese voy a tomar una mediatriz. Veamos cuánto me dio. Me da 2.7. 2.7 dividido 2 me da 1.3, casi 4. Entonces 1.3 sería aproximadamente ahí. Yo tengo aquí el compás, mido el 1.3. De aquí a aquí, como este es el extremo mayor, esta es la circunferencia y este es el extremo mayor, de aquí me voy a posicionar para marcar el centro, ya teniendo ya el radio. Más o menos ahí sería. De aquí para acá, yo creo que lo alcanzan a ver ahí. Entonces hice la circunferencia para después hacer esta tangencia de acá y redondear. Oh, pero si ustedes ven aquí lo que estoy haciendo es marcar todo. Debería dejarlo todo en el lápiz y después marcar solo los contornos. Bueno, sigamos aquí entonces con la geometría. Aquí aproximadamente sería este. Sí, si ustedes alcanzan a notar. Y ahora vamos por la cola, que tendría más o menos este ancho, esta de aquí. Ya sería ahí. De hecho ya tenía marcada la altura de la cola. De aquí para acá voy a tomar más o menos la distancia que me da esta punta de la colita hasta el rango máximo de su cuerpo. Es como si fuera de aquí a aquí, más o menos así. Bueno, ya teniendo esta, me da justo donde da el pico de la circunferencia. Voy a utilizar esta curva que es más acá. Esta ya la voy a marcar con marcador. Acá cometí el error, lastimosamente. Me olvidé que se podía hacer en lápiz y después pasarla. Sería más o menos así. Con esta pequeña curva de aquí a acá. Ahora vamos a hacer esta línea recta, que es la que nos infunde la cola, y volvemos acá a la circunferencia. Sí, hasta ahí vamos. Bueno, entonces ahora esta baja, pero no va redondeada, va un poco apicada, así que voy a utilizar las elipsoides, las elipses. Yo creo que ya puedo hacerle la base.
ustedes lo harán mejor. Aquí la cámara me estorba un poco para ser más preciso con el rotulador. Bueno, ya teniendo esto aquí, lo que es la cola, parte del cuello o del cuerpo, aquí esta se expresaría de la siguiente manera. Tendría una pequeña curvatura. De aquí baja la curva que habíamos señalado hace un momento. Miren, aquí ya se ve el cuerpo de Sora, ¿sí? Bueno, ahora pasemos entonces a los brazos, que tal vez es de las partes como más complejas aquí. También podríamos hacer de una vez la boca, pero mucho cuidado, porque aquí, desde la altura de la nariz hasta la boca, altura más no diagonal, ¿vale? Porque estoy trabajando frontal, entonces es realmente la distancia que me da aquí. Por eso dejo volando un poco esta punta, de esta manera. La boca se ve de aquí a aquí aproximadamente. Ahora hagamos estos cachetes y hacemos el mismo procedimiento, más o menos desde la altura y no desde la distancia, no desde el recorrido de distancia que hay aquí, sino desde la altura. Por eso dejo volando un poco el compás de doble punta. Me dice que desde la base de la cabeza, más o menos por acá me va dando. Voy a hacerlo a lápiz antes de... Sí, mire dónde me traza, y aquí debería estar la otra. Para que nos vaya quedando lo más simétrico posible. Sí, ahí tenemos. Marqué tres arcos de circunferencia y ya las tenemos. También podría hacerle también las huellas de las orejas. Ya como se van definiendo las facciones del personaje. Ahora saquemos las paticas. Hacemos con las medidas. De aquí a aquí. Entonces, si esta es la altura y vemos que las patas del todo no están simétricas, sino que hay una un poquito más levantada, no están bien en su eje central. Entonces vamos a empezar. Voy a dibujarlas aquí un poco a mano alzada, pero de aquí a acá hay aproximadamente como 4 o 5 milímetros. Y la otra pata se alcanza a medio visualizar. Aunque aquí en el dibujo se alcanza a ver un poco más alta arriba, es porque nuestro ojo captura las imágenes de forma cónica. Por eso esta perspectiva hace que nosotros veamos agigantadas algunas zonas y otras no. Pero si lo vemos de frente están a la misma altura. Así que por eso lo voy a manejar de esta manera. Las voy a colocar acá, así aproximadamente. Creo que son un poco más pequeñas, pero me parece que la proporción corresponde más a esta. Así que de una vez voy ajustando un poco el dibujo y la maqueta. Bueno, ahora midamos aproximadamente por donde nos da la raíz de la cola, de aquí a aquí. Arriba nos da de aquí a aquí. Y por abajo nos dan la misma distancia. Tiene picos, pero es mejor que sigamos reproduciendo esta imagen primero antes de después hacer los picos. Después hacemos los picos. Bueno, acá también nos está mostrando que hay una barriguita, y esa barriguita tiene otra tonalidad. Esa tonalidad es muy sencilla. De aquí a aquí hay aproximadamente 3 a 4 milímetros. Mire que se le alcanza a otorgar el brazo. Entonces vemos que esto viene como así.
y acá entra en curva. Aquí, para que esta línea no se interfiera, le voy a pasar corrector para que no nos interfieran en el video. No es lo correcto, pero aquí yo creo que vale. Bueno, aquí ya tenemos esto. Y si gustan, también le podríamos hacer esta línea que está aquí dispuesta. Entonces, lo miramos desde aquí. Recuerden, como si tuvieran una regla ahí virtual, un cuadrado. Esta marquita de la piernita, más o menos sería ahí. Aquí. Sí, de hecho nos hubiéramos podido guiar con la distancia de la cola. Viéndolo lo más posible, nos va dando como por aquí. Miren, ahí está. Bueno, yo creo que así ya terminamos la vista frontal.